en esa fe y creyendo que el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. ¿Todos lo creemos? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ir a la palabra de Dios, a Hebreos 12. Hebreos 12, le vamos a dar lectura del 1 al 3. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie. Hebreos 12, del 1 al 3, ya todos lo tienen. Amén. Amén. Bueno, pues la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta hora nos dé ese entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales, y pues que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Así que yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, bendito Rey, en esta hora, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo y de tu Espíritu Santo, te pedimos, Padre, que seas tú, mi Dios, hablando a nuestras vidas, que seas tú, mi Señor, dando. Y el tema de hoy se llama Activando la Fe. Vamos a ir al contexto de este pasaje bíblico. Vamos a ver cuál es, porque aquí mencionaba, ¿no?, una nube de testigos que habla en este pasaje bíblico. Pero primero vamos a ver qué es la fe. Yo creo que pues la mayoría ya sabemos qué es la fe, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere de que la fe es creer en algo o en alguien? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Pero también la fe es creer y activar. Amén. Vamos a ir a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Veíamos que la fe es creer en algo o en alguien. En este caso, nuestra fe, hermanos, ¿en quién es? En nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos esa certeza de lo que se espera, lo que nuestro Señor Jesucristo, tenemos la certeza de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho y nos ha prometido. Esa es la convicción de lo que no se ve. Y por esa fe en Cristo Jesús vamos a andar, vamos a caminar, y no necesitamos ver para creer, hermanos, porque tenemos esa convicción de lo que no se ve. Porque dice la palabra que nosotros por fe andamos y no por vista. Amén. Así que el primer paso de la fe es creer, porque igual dice la palabra, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá. Así que cuando nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser con esa fe y creyendo en Él. Amén. Vamos a ir a Hebreos 11:6, ahí mismo, al ladito en el versículo 6. Quien lo tenga se pone de pie y le da lectura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
aquí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo con esa fe, creyendo, ¿verdad? Porque si nosotros lo hacemos sin creer, pues no va a pasar nada. Es imposible que nosotros sin fe podamos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y a qué nos vamos a acercar a Dios o a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Tal vez a pedirle, no sé, por una petición, por una necesidad. ¿Por qué más nos podemos acercar al Señor? Por agradecimiento también. Así es, hermanos, por cada, ahora sí que la necesidad de cada uno, nosotros nos vamos a acercar a Dios. Pero con esa fe, como yo les decía, ¿verdad? Con esa fe de que Dios nos escucha y de que Él va a obrar conforme a lo que nosotros le estamos pidiendo y conforme a su voluntad. Pero si tenemos fe y si dudamos, ¿ustedes creen que el Señor puede obrar? Sin fe, ¿ustedes creen que el Señor va a obrar? Pues no, ¿verdad? Sin fe, pues nada sucederá. Pero si creemos, como dice la palabra, si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que para el que cree, todo es posible. Amén. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto el poder de Dios. Amén. Pero igual, hermanos, muchas veces podemos llegar a frustrarnos o hasta a veces a enojarnos con Dios porque podemos pedirle cosas y a lo mejor el Señor decimos, pues no, es que yo le he pedido esto, pero no me lo ha dado. Pero no nos ponemos a pensar que tal vez no nos los ha dado, como dicen, no, a veces el no de Dios es porque Dios nos quiere cuidar, porque Dios nos quiere librar, o Dios nos quiere proteger. A veces lo que pedimos a lo mejor no lo estamos pidiendo mal, nos podemos a lo mejor hasta corromper, no sé, no depende de lo que pidamos, ¿no? O nos podemos pues alejar también de Dios, ¿no? Pero, o por ejemplo también, ¿no? En la enfermedad también, muchas veces cuando uno llega a estar enfermo y nosotros le pedimos igual a Dios por sanidad, pero el Señor pues a lo mejor no nos da esa sanidad. ¿Y qué pasa? Nos frustramos o nuestra fe ya no está así como que al 100, ¿no? Porque empezamos a dudar de que, no, es que el Señor pues no sana, ¿no? Pero también recordemos que dice la palabra de Dios, que a veces Dios permite, o la enfermedad, ¿es para qué? Para que podamos ver la gloria de Dios, o para que Él, a través de esa enfermedad, Él sea glorificado. Amén. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, en este caso, que Él aumente día a día nuestra fe, que nuestra fe no mengue, sino al contrario, que nuestra fe crezca, ¿no? Porque cuando no hay fe en nuestra vida, ¿qué se llega a manifestar? Cuando nosotros no tenemos fe, ¿qué es lo que se llega a manifestar? ¿La qué, perdón? La incredulidad, exactamente, que es todo lo contrario de la fe. Y como hijos de Dios, nosotros pues debemos de tener esa fe. ¿Para qué? Para que los milagros sucedan o incluso para poder agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué pasa cuando hay incredulidad en nuestras vidas. Vamos a Mateo 17. Le damos lectura al 14:16. Que no tenga, se pone de pie y le da lectura. Mateo 17, versículos 14 al 16. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Amén. Pues aquí podemos ver, ¿no?, este pasaje bíblico que nos dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí,
de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a quienes, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Estaba, pues decía, no estaba enfermo, pero en realidad pues estaba endemoniado, ¿no? ¿Y qué hizo el papá? Lo llevó con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo pudieron sanar. Dice el versículo 17, yo le leo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí podemos ver que los discípulos no pudieron hacer esa obra, no pudieron sacar ese demonio. ¿Por qué? Por su poca fe, o porque había incredulidad en ellos, no pudieron hacerlo. Y eso es lo que pasa. Podemos ver que cuando no hay fe, pues esto es lo que pasa. Amén. Así llegamos a estar nosotros, hermanos. Dudamos del gran poder de Dios, porque empezamos a decir, no, no, pues Dios no creo que pueda obrar en mí. No creo que Dios me pueda sanar, ¿no? No creo que Dios pueda convertir a mi familia. Incluso también podemos llegar a pensar de que no creo que Dios me use a mí. Eso ya es incredulidad, y no estamos creyendo que pues Dios puede hacer, ¿no? En quien Él quiera y como Él quiera. Amén. Y mientras sigamos con esa mentalidad, hermanos, de no creo, pues no va a pasar nada. Amén. Porque también podemos ver que la incredulidad es una artimaña del enemigo. ¿Para qué? Para que vivamos estancados, para que vivamos con miedo, para que vivamos con temores, para que no creamos en Dios y para que no se cumpla ese propósito de Dios en nuestra vida, en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Como el pueblo de Israel, hermanos, no creyó en el poder de Dios. Vamos a ir a Números 13. Números 13. Del versículo 27 al 29. Quien lo tenga se pone de pie. Ahí tiene un título, fue cuando Moisés envió a los 12 espías. Número 13, 27, 29. ¿Quién lo tiene? Amén. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Al 29. Hasta ahí, sí. Bueno, pues aquí Moisés había enviado a esos 2 espías para que fueran a ver la tierra, ¿no? La tierra que tenían que llegar ellos, ¿no? Y pues vieron que la tierra pues efectivamente era buena, ¿no? Corría, como dice la palabra, leche y miel, era fructífera. Pero también vieron que habían hombres pues fuertes, ¿no? Hombres fuertes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se intimidaron. No creyeron que Dios
era el que peleaba por ellos, el que los iba a defender. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo les leo el versículo 30, que dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí podemos ver que el pueblo, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron miedo. ¿Y qué dijeron? No vamos a poder contra ellos. Y a veces así estamos nosotros igual, hermanos, ¿verdad? Que desde el enemigo nos empieza a decir: es que tú no vas a cambiar, es que tú no vas a poder. ¿Y qué es lo que pasa? Creemos, pero en lo que el enemigo nos está diciendo, no, en que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó a hacer en el versículo 14? No se los leo porque si no nos vamos a tardar más. Pero la gente se empezó a alarmar y empezaron a decir, ¿no? De que pues no, es que mejor nos vamos a regresar a Egipto, mejor vamos, que Dios nos mate aquí en el desierto. ¿Pero por qué? Porque ya tenían ese miedo. Y empezaron a murmurar contra Moisés y a murmurar pues contra Dios. Amén. Vamos a ir ahí mismo adelantito en el versículo 11. Es Números 14, versículo 11. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Eso fue lo que dijo Jehová Dios. ¿Hasta cuándo van a creer? A pesar de las grandes señales, a pesar de los grandes milagros, dudaban del poder de Dios. Dice el versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí podemos ver que a causa de la incredulidad, a causa de no haber creído en el poder de Dios, hubo una consecuencia. ¿Y cuál fue esa consecuencia, hermanos? Que el pueblo de Israel, esa generación israelita, no entró a la tierra prometida por esa incredulidad. Y así nos puede pasar a nosotros, hermanos, si no creemos en lo que Dios nos ha dicho. Si no creemos, estamos en ese riesgo de no entrar a esa tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. Porque como les decía, la fe es lo principal que un hijo de Dios, que un cristiano debe de tener. La fe. Porque nosotros por fe vamos a alcanzar esa salvación. Por fe nosotros vamos a mover montañas, como lo decía la palabra de Dios. Amén. Por fe los milagros sucederán, hermanos. Por fe nos vamos a mover. Por fe vamos a echar fuera esos demonios. Amén. En el nombre de Jesús. Y por fe seremos justificados. Por fe recibiremos las promesas de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros llegamos a interrumpir el propósito de Dios en nuestras vidas al no creer, al no confiar, al no esperar y al dudar de la palabra de Dios. Amén. ¿No dice su palabra que Él tiene planes de bien?
¿Sí o no dice su palabra que Él tiene planes de bien para nuestra vida? Entonces, ¿por qué dudamos cuando estamos pasando a lo mejor alguna situación difícil? ¿Por qué dudamos de su palabra? Si el Señor está diciendo que Él tiene planes de bien para nosotros, tenemos que creer que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Amén. Porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero es necesario, hermanos, es necesario que pasemos por pruebas, no para que nuestra fe mengue, no para que nosotros dudemos de Dios, no para que nosotros nos alejemos de Dios, sino para que nuestra fe crezca, para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros confiemos en Dios y para que aprendamos a esperar en Él, porque muchas veces es lo que no tenemos, esa paciencia de esperar en Dios. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, le vamos a dar lectura del versículo 2, 3. Quien lo tenga se pone de pie. Amén. La palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Dice que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que produce, hermano? Paciencia. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia, no va a producir desesperación, no tiene que producir desesperación, no tiene que producir miedo, no tiene que producir temor, sino al contrario, tenemos que tiene que producir paciencia, esperar en Dios, confiando que Él tiene el control de cada situación. Amén. Vamos a Efesios. Efesios 2, versículo 8 y 9. Quien lo tenga, le da lectura. Versículo 8 y 9. Hermanita Isabel, pone de pie y le da lectura, por favor. Ajá, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios que somos salvos, ¿por qué? Gracias. Por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos creído que Él es nuestro Salvador y que por Él vamos a tener salvación. Amén. Dice el versículo 10, yo le doy lectura, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó para que andemos en ellas? Las mismas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo? Marta Karen. Sanar, el amor, misericordia, hizo milagros, todo eso. Bueno, las buenas obras no son el medio para alcanzar la salvación, porque lo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero atentos, hermanos, dice, pero sí las obras son el fruto y la evidencia de nuestra fe en Jesucristo, evidencia de una fe viva. Como les decía al principio, sí, fe es creer, es el primer paso.
creer, pero la fe tiene que ir agarrada de acciones, de obras. No nos podemos quedar en yo creo y ya, perdón. No, la fe va agarrada de la mano con las obras. Amén. Les decía, las obras son el fruto y la evidencia de nuestra fe en Jesucristo, evidencia de una fe viva. Por ejemplo, yo puedo decir, yo amo a mis hijos, ¿no? Pero no se queda en yo amo a mis hijos nada más. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nada más nos quedamos así o hacemos algo más? Hermanita Isabel, ¿usted ama a sus hijos? Sí. Pero se queda así, de que yo amo a mis hijos y ya. No, los llevo en acción. Los lleva en acción. ¿Qué es lo que hace? Pues los protejo, los cuido, los trato de dar un buen consejo, suplo sus necesidades. Así es nuestra fe, hermanos. Nuestra fe va a ir conectada, como les decía, ¿verdad?, con las obras, y esa es la evidencia de nuestra fe. Y no podemos decir que tenemos fe y no accionamos. La fe, el creer, te arraiga en Dios, y el obrar demuestra tu fe en Él. Vamos a Santiago. Santiago 2, 14, 17. Hermanita Claudia, se pone de pie y da lectura, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Si un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Si pueden ver, ahí tienen un título, ¿verdad? Que dice, la fe sin obras es muerta. No solo es decir, hermanos, como les decía, tengo fe, creo en Dios, sino que se debe de demostrar con acciones, porque una fe sin frutos está muerta, como lo dice el versículo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice el versículo 18, 26. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice el versículo 22, hermanos, ¿no ves que la fe actuó juntamente con qué? Con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Una fe que solo se queda en palabras, hermanos, o que nada más es una fe de pensamiento, o que nada más es una fe de creencia, carece de vida y propósito
si no se demuestra con hechos. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Es como, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia y nada más venimos, ¿no? Y escuchamos y nos vamos y así estamos con, bueno, siempre que hay servicio, ¿no? Y nada más venimos, escuchamos y nos vamos. ¿Ustedes creen realmente que nuestra fe es verdadera? Pues yo digo que no, hermanos, porque la fe siempre te va a mover, la fe siempre te va a activar. Amén. Cuando tú crees y caminas de la mano, cuando tú tienes fe, crees, caminas de la mano con obras, caminas de la mano con obediencia, con acciones, con paciencia, con espera, con gozo, con alegría y con sacrificio. Vamos a Hebreos 11:1. Ese es el contexto. Vamos a ver el contexto del primer versículo que leímos. Este capítulo es la nube de testigos de la que hablaba el capítulo que leímos al principio. La nube de testigos se refiere a los personajes bíblicos, hombres de Dios, hombres de fe mencionados en este capítulo. Vamos a verlos. En Hebreos, vamos a darle lectura a Hebreos 11:1 al 4. Quien lo tenga, se pone de pie y le da lectura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Amén. Pues podemos ver aquí el primer personaje bíblico, ¿no? Que fue Abel. Abel caminó con fe, sí, pero su fe fue con sacrificio, porque dice, ofreció a Dios. Dios, su fe lo hizo dar una ofrenda a Dios. Vamos a ver el versículo 5. Yo les leo. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí podemos ver, Enoc, su fe fue con obediencia. ¿Por qué con obediencia? Porque tuvo testimonio, dice aquí la palabra, que tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. ¿Y cómo puedes agradar a Dios? A través de la obediencia. Vamos al versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí podemos ver, ¿verdad?, a Noé, que su fe fue ¿con qué? Con obediencia, con paciencia y espera. ¿Por qué? Porque Dios le dijo lo que cuando Dios le advirtió a Moisés lo que iba a suceder, Dios le dijo, tienes que hacer un arca, ¿no? Así, le dio medidas y todo. ¿Y él qué hizo? Él obedeció y empezó a construir esa arca. ¿Y cuántos años pasaron para que se cumpliera esa palabra? Pasó mucho tiempo pasó.
aproximadamente viendo dice que cuando Dios le habló para que hiciera esa arca, fue cuando él tuvo a sus hijos. Él tenía 500 años, y cuando vino el diluvio, él tenía 600 años. Fueron aproximadamente 100 años cuando tuvieron que pasar para que viniera ese diluvio. Imagínense que nosotros tengamos que esperar 20 años, se nos hace una eternidad, ¿no? Pero él tuvo esa fe y esa paciencia para esperar que se cumpliera esa palabra. Amén. Y pues él también pasó ese tiempo que se burlaban de él. Él soportó esas burlas, él soportó ese rechazo de la gente porque decían que estaba loco. Y yo creo que, pues sí, a lo mejor si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, pues igual a lo mejor hubiéramos pensado lo mismo, ¿no? Porque así igual luego estamos, cuando Dios nos da una promesa y no se cumple, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a dudar y empezamos a perder esa fe, ¿no? Vamos al versículo 8-11, ¿quién le da lectura? Versículo 8 y 11, que no tenga, pone de pie. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver la fe de Abraham, que su fe fue con obediencia, igual con paciencia junto con su esposa Sara, porque ellos tuvieron igual esa paciencia para esperar que se cumpliera la palabra de Dios, que es lo que les iba a dar, ¿qué? Un hijo. A pesar de que Sara era estéril, ella era estéril, creyó en esa promesa. Amén. Vamos a ir al versículo 13 al 16, yo lo leo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos personajes bíblicos murieron en fe, hermanos. Su confianza estuvo en Dios. No se desvaneció al llegar el final de sus días. Tuvieron la certeza de que las promesas de Dios eran reales. Vivieron como personas de paso en la tierra, sabiendo que su destino final y verdadero hogar era eterno y celestial. Murieron creyendo en la promesa de Dios. Amén. Así nosotros igual, hermanos, tenemos que vivir con esa certeza de que lo que nos espera es grande, un lugar celestial cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque recordemos que dice la palabra de Dios que Él se fue a preparar esas moradas para que donde Él esté, también nosotros estemos. Amén. Versículo 17-18. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Aquí vuelve a mencionar la fe de Abraham, un hombre de fe, un hombre con obediencia y un hombre de sacrificio. ¿Por qué? Porque dio a su hijo
como sacrificio. Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo como sacrificio, él lo dio por fe en Jesucristo, él lo dio. Y nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por Dios? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos o a sacrificar lo que Dios nos pida por esa fe en Él? Vamos al versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos otro personaje, ¿no? Moisés, que fue un hombre de fe también, los milagros que él hizo, pero su fe no fue solo de creer, hermanos, su fe fue con obediencia. Igual cuando Dios lo llamó para que fuera a libertar a su pueblo, él actuó con esa fe, con esa obediencia y con ese sacrificio, porque vemos aquí que dice también, ¿verdad?, que él se rehusó a ser hijo de la hija del faraón. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar como lo hizo Moisés? Dice el versículo 26, perdón. Bueno, vamos a leer el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en Cristo Jesús, en lo que Dios le iba a dar, no lo que el mundo le estaba ofreciendo, no las riquezas que él tenía en ese lugar. ¿Y cuántos estamos dispuestos a caminar en fe, en obediencia, en dejar los deleites temporales del pecado? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos? Por eso nos dice la cita que leímos al principio, despojémonos. Si pusieron atención, decía, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos presiona, que no nos deja correr, que no nos deja avanzar. Tenemos que despojarnos de todo eso, hermanos. Tenemos que liberarnos de las distracciones, tenemos que liberarnos de actitudes negativas, tenemos que liberarnos del pecado que detiene nuestro crecimiento espiritual, y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a continuar en esta lectura. Vamos en el versículo 27. Sigue hablando de Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Vamos a ir al versículo, permítanme, versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esta es la verdadera fe, hermanos. La fe con obras, la fe con acciones, la fe con sacrificios. No es de decir solamente creo, sino creo y acción. La Biblia está llena de hombres de Dios que demostraron una fe inquebrantable. Una fe, como les decía, ¿verdad? Una fe de obediencia, una fe de acciones, una fe de espera, una fe de paciencia y una fe de sacrificios. Vamos a Hebreos 6, 11, 12. Quien lo tenga se pone de pie y le da lectura. Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, ¿verdad? A fin de que no nos hagamos, ¿qué, hermanos? Perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a reflexionar, hermanos, cómo es nuestra fe. Si nuestra fe es con obras o nuestra fe es muerta, como lo decía la palabra. ¿Estamos caminando con fe? ¿Estamos caminando con acciones? ¿Estamos caminando con sacrificios? ¿O nada más estamos caminando por palabra, por creencia, por pensamiento? Es de pensarse. ¿Nuestra fe es con obras o sin obras? Nuestra fe tiene que ser con obediencia, hermanos. Nuestra fe tiene que ser con paciencia, con ese sacrificio, como estos personajes bíblicos que estuvimos viendo, que no solamente creyeron, sino que actuaron. Y nuestra fe, hermanos, pues tiene que ser probada, así como fue probada la fe de cada uno de ellos, la fe de Abraham, la fe de Moisés. Así nosotros tenemos que ser probados en nuestra fe. Vamos a Primera de Pedro. Yo se los leo. Yo lo leo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que encontrarnos el Señor? ¿Cómo debemos estar cuando pasemos esa prueba de nuestra fe? Dejen, les doy el versículo porque no leí el versículo. Primera de Pedro. ¿La encontraron? Sin darles la cita. Primera de Pedro, es capítulo 1, versículo 7. Las vuelvo a leer. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando nuestra fe sea aprobada, cuando el Señor nos pida
ese acto de obediencia, ese acto de sacrificio, ahí es donde nuestra fe va a ser probada. Y tenemos que tener, ¿qué, hermanos? Gozo, alabanza y gloria. Amén. Que siempre nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a Hebreos 12:3. Hermanita, ¿usted tiene la nueva versión internacional? ¿No? ¿Usted, hermanita, la tiene? Bueno, yo les voy a dar lectura. Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nueva traducción viviente. Amén. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Amén. Bueno, pues hagamos valer ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra fe, hermanos. Sigamos caminando en fe, sigamos caminando en obras. Amén. Tal vez en este tiempo, pues, no sabemos, ¿verdad? Pero tal vez Dios no nos pide un hijo como prueba de nuestra fe, hermanos. Pero sí, tal vez ese sacrificio que el Señor nos pueda pedir es un corazón contrito y humillado a sus pies. Tal vez puede ser que dejemos esa indiferencia con Dios. Puede ser también ese sacrificio que el Señor nos pueda pedir, es que lo busquemos con todo el corazón, que le demos a Dios el primer lugar en todo, que dejemos todo pecado que nos pueda apartar de Él, que vivamos una fe con obediencia y sacrificio, no solo una fe de palabra, hermanos, sino que sea una fe con obediencia y sacrificio. Amén. Vamos a ponernos de pie.